Llegué a México y me propuse no preguntar nada acerca de Julia, pero el primer día que salí, que fue el segundo después de mi llegada, iba yo bien triste, por cierto, atravesando a eso de las 3 de la tarde el espacio que hay de la que hoy es la esquina del Café de la Concordia a la esquina de la Profesa, cuando tuve que detenerme para dejar pasar un magnífico carruaje tirado por 2 caballos frisones y que venía de la calle de San José el Real con dirección a la del Espíritu Santo. Miré, como era natural, a las personas que venían dentro y el corazón me dio un salto. Allí venía Julia, hermosa como un ángel, lujosa como una reina. Bajé los ojos y me aparté estremeciéndome, como si tuviera miedo. Ella me vio también y dejó escapar un ligero grito. Los caballos iban con rapidez, pero Julia se asomó a la portezuela para mirarme y en el momento en que yo volví la cabeza para seguir con la vista el carruaje, ella me saludó. Un momento después vi que el carruaje se detenía, pero sea por un sentimiento de orgullo o de temor, yo atravesé a pasos apresurados la calle de la Profesa y di vuelta en el momento por el callejón de Santa Clara. Como era de suponerse, no me siguieron. Pero aquel incidente me hizo olvidar mi propósito y entonces comencé a preguntar a mis amigos lo que sabían acerca de Julia. Contáronme que la joven era a la sazón una de las Leonas de México, que se sabía que era la hija de una familia opulenta de Puebla que, por ciertos disgustos con su padrastro, se había venido a vivir a esta ciudad en compañía de otra familia de parientes suyos. Lo de la fuga y la ida a Taxco se ignoraba. Que frecuentaba los mejores círculos, asistía a los grandes bailes, concurría al teatro y estaba rodeada de adoradores, atraídos por su belleza como por la fama de su herencia. Esto se comprendía fácilmente. Aquí, como en todas partes, apenas aparece una mujer que se dice es rica heredera, se precipitan a sus plantas los muchachos ricos y los muchachos simplemente buenos mozos, que todos son una especie de catadores de minas, sin corazón, para quienes la virtud y la belleza consisten nada más que en el filón de oro. Julia era rica, y he aquí, previo cálculo sobre su dote, la rodeaban e idolatraban 2 docenas de tontos vestidos a la dernier. Sin embargo, parecía que ella no había preferido a ninguno de ellos. Estas noticias me helaron. Hoy menos que nunca podía acercarme a la joven, que no era ya la modesta habitante de mi casita de Taxco, sino la opulenta hija de una casa aristocrática que vivía rodeada de una corte de pretendientes y de lacayos. Poco después del encuentro que he referido, fui una noche al Teatro Nacional. Entré ya comenzada la pieza y apenas tomé asiento en mi luneta junto a un amigo cuando éste, que revisaba todos los palcos con su anteojo, me dijo: «Chico, del palco que está a nuestra derecha, te está mirando con mucha atención una muchacha linda como un cielo». Alcé la vista y volví a bajarla apresuradamente. Era Julia, que me veía con sus gemelos. Estaba radiante de belleza. Yo no podía quedar tranquilo. Sentía sobre mi semblante algo abrasador y terrible. Era su mirada. «¡Qué bárbaro eres!», volvió a decirme mi amigo. «Esa señorita te saluda y tú te portas como un payo miserable. Alza la cara». «Déjame», le respondí. «Tú no sabes lo que me pasa». Al día siguiente me paseaba por la Alameda, por nuestra hermosa y poética Alameda, hoy tan desdeñada por las gentes que no buscan las bellezas naturales, sino las miradas del concurso. Era una tibia y tranquila tarde de otoño, pues estábamos en noviembre, y los árboles comenzaban a cubrirse con un manto de hojas amarillentas. La brisa arrastraba suavemente a nuestros pies las hojas secas. El sol se ponía y todo me obligaba a pensar en mis esperanzas desvanecidas, en mi juventud herida de muerte, en mis sueños de amores perdidos, cuando de repente vi aparecer al extremo de una calle y en dirección a la glorieta principal a un grupo de señoras que platicaban alegremente. Conocí una voz fresca y argentina. No podía engañarme. Era también Julia, que venía, que iba a encontrarme, que me había visto ya pasearme meditabundo y abatido. Inmediatamente di la vuelta y fui a perderme a otra calle. Me dirigí a una de las puertas y salí de la Alameda corriendo.
Si seguía por otros días aún en México, era darme por perdido. Sentía ya el huracán de la pasión rugir dentro de mi alma. Era preciso huir. Así es que, escuchando los consejos de un excelente amigo mío, que es hoy uno de los más altos personajes del Estado y que entonces trabajaba contra el dictador y en favor de la revolución, dejé a México y fui a unirme en el estado de Veracruz a las fuerzas que, acaudilladas por el valiente general de la Llave, enarbolaban la bandera de la libertad. Había encargado en México a un amigo que me transmitiera las noticias que juzgara importantes, que recibiera mi correspondencia y, sobre todo, que me hablara algo de Julia. Era una debilidad bien perdonable en quien se alejaba para tomar parte en los peligros y para no volver, quizá. Este amigo me escribió algunos meses después diciéndome que tenía para mí una carta importantísima de Julia, pero que ignorando mi paradero no creía conveniente aventurarla, que se había visto obligado a hablar con ella y que tenía también cosas interesantes que comunicarme y que si podía venir a México, lo hiciera. Pero esto sí era difícil. Estaba yo demasiado comprometido para que mi venida a México fuese segura para mí. Además, francamente, la guerra, mis nuevas esperanzas, mis nuevos pensamientos habían amortiguado mucho mi amor y no me quedaban, por decirlo así, sino los dejos amarguísimos de aquella pasión que había comenzado a envenenarme. Por fin, la guerra concluyó, el dictador se fue y ocupamos a México. Entonces vine a esta ciudad en diciembre de 1855 y tan pronto como pude fui a casa de mi amigo y le pedí la carta. Me la alargó diciéndome: no es, con todo, lo más interesante, pero lee. La carta decía esto: Julián, hace tiempo que no le veo a usted y no comprendo por qué huye de mí. Estoy curada ya de aquella pasión que me arrepiento de haberle confesado. Conozco toda la nobleza de la conducta de usted para conmigo, que había ignorado hasta aquí. Venga usted a verme y hablaremos. No pronunciaré, lo prometo, la palabra amistad. Julia. Esta carta me hubiera enloquecido de gozo un año antes. Entonces no me produjo sino una alegría mediana. ¿Qué me había sucedido? Después, mi amigo me refirió lo siguiente. Julia, en aquellos tiempos en que vivió entre la mejor sociedad de México, tuvo oportunidad de conocer y aún de relacionarse con la novia del inglés, quien, por su parte, también procuraba conocer a la que por algunos días le causó celos. Ya entonces, y poco antes de que yo viniera a México, la madre de Julia había escrito al inglés manifestándole su profundo agradecimiento por los servicios que había prestado a su hija. Pero el inglés, sincero antes que todo, había contestado a la señora que, en verdad, no era él quien había prestado los mejores servicios a Julia, sino yo, que desde Puebla me había resuelto a protegerla a toda costa, de modo que para no atribuirse un mérito que no tenía, declaraba que yo habría obrado en eso con entera independencia de él y que había llevado mi delicadeza hasta el punto de no haber acudido en su bolsillo para nada. Pero advertía que siendo yo demasiado susceptible en esta materia, no era conveniente hablarme nada de ello. Tal fue la razón que hubo para no escribirme entonces, y Julia se limitó a procurar que yo la viese, para manifestarme que sabía cuánto yo había hecho por ella. Después, como indiqué al principio, se hizo amiga de la novia del inglés, y ésta, en una de sus conversaciones, le refirió las explicaciones que aquél le había dado a propósito de sus celos, explicaciones que la dejaron satisfecha porque su novio la convenció de que nada tenía que temer. Con este motivo, la amiga había enseñado a Julia una carta del inglés en que éste ponía en claro la conducta de la joven prófuga, y qué sé yo qué frases contendría la carta que indignaron a Julia y le dieron a conocer cuáles eran las opiniones del inglés acerca de ella. Lo cierto es que la malignidad de la novia de mi rival, enseñando la carta a Julia, produjo su efecto. Julia, que aún conservaba en silencio y sin esperanza un amor leal y apasionado al inglés, quedó curada de él instantáneamente y no volvió a mencionar su nombre. Entonces fue cuando me escribió. Ya comprendo, interrumpí yo disgustado. Quería vengarse.
El despecho la hacía buscarme y quería dar celos al inglés haciéndome instrumento de su venganza. No, 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 replicó mi amigo. No seas injusto ni ligero. Julia no quería hacerte instrumento de venganza ninguna. Julia es demasiado noble y demasiado ingenua para engañarte. Y para que te convenzas, escúchame hasta el fin. Hace 5 meses y cuando nadie sabía tu paradero ni se tenía por segura la conclusión de la guerra, hubo un gran suceso que vino a poner en claro los sentimientos de Julia. El socio del inglés y padre de su novia quebró y quedó arruinado, de modo que la muchacha, cuya dote importaba antes unos 2 millones, quedó reducida a una condición tan mediocre que apenas podía ofrecer con su blanca mano lo suficiente para no morir de miseria. El golpe fue terrible para el inglés, pues por la sociedad que tenía con su futuro suegro, sus intereses tenían que sufrir y además perdía la esperanza de una pingüe dote, como la que esperaba con su novia. Por lo tanto, el matrimonio se desbarató. El inglés fue quien renunció a la mano de la pobre niña. Justamente en esos días, y por una singular coincidencia, el padrastro de Julia murió, dejándole por eso en plena posesión de sus cuantiosos bienes, sin que nadie le pusiera ya obstáculos. Debes suponer que al saberse esto en México, la linda joven se vio literalmente asediada por los pretendientes, y Dios mío, cómo le importunaron. Pero lo particular fue que el inglés, que antes la había desdeñado por la heredera de 2 millones, ahora, viéndola como mejor partido que su antigua novia empobrecida, con la frente alta y la mirada de conquistador, se dirigió a ella, fiado en el conocimiento que tenía acerca del amor que la joven le había profesado. El fracaso del inglés no pudo ser más completo. Julia le contestó con mucha amabilidad, pero con una frialdad glacial, que no lo amaba y que no podía, por lo mismo, otorgarle su mano. «Pues, ¿a quién ama usted, Julia, entonces?», le preguntó el inglés, «porque nuestro amigo Julián me ha asegurado que usted misma le reveló que yo no le era a usted indiferente y aún que era usted desgraciada a causa de mi reserva». «Es verdad», contestó Julia. «Así era entonces. Tal vez consistió en que no conocía a fondo el carácter de Julián y en que no veía claro el estado de mi propio corazón. Hoy sé a qué atenerme y aseguro a usted que me pasa lo contrario». «¿Es posible? ¿De modo que hoy ama usted a Julián?». «Tal vez», repuso Julia. «Como era natural, el inglés no volvió, de modo que por esto comprenderás si Julia te ama». Yo me quedé pensativo y callado, como si esperase oír la voz de esa síbila que se llama la conciencia. «Veremos», contesté. «¿Y dónde está ahora Julia?». «En Puebla». «¿Irás a verla?». «Más tarde. Por ahora voy a los Estados Unidos en comisión de gobierno y luego vendré a sentarme en la Cámara de Diputados. Según todo, me lo hace esperar». Partí, en efecto, a la vecina República, enseguida a Europa. Después vine al Congreso de 1857, primero constitucional y que apenas comenzó a celebrar sus sesiones cuando fue disuelto por el golpe de estado del general Comonfort.